Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Qué bueno verlos, ¿verdad? Hacían días que no los veía, especialmente a Andy, lo echamos de menos. Y mandamos al Border Patrol a buscarlo y lo trajeron a Gestapo. Tenemos los recién casados allá atrás, los felicitamos. Y qué bueno estar aquí con ustedes. Vamos a hacer esto bien informal y Pastor Francisco y yo tenemos compilado las preguntas que nos sometieron. Le indico que la mayoría son del tiempo del fin, solo lo que estábamos pensando era hacer esta, de todas las otras preguntas que no son de esa, y hacer una de esa específica, porque muchas de las preguntas, al explicar una, se explican dos o tres más abajo, ¿ves? No obstante, dependiendo del tiempo, podemos tocar algunas, ¿verdad? Si así el tiempo lo permite, ¿ok? Así que yo voy a hacer la primera, leerla y tú la vas a contestar. Yo la ¿verdad? contesto, Okay. seguro. La primera pregunta que nos como tú quieras. Dice lo siguiente: ¿cómo pueden ser mis oraciones contestadas? Interesante pregunta. Yo, cuando uno, ¿verdad? Mientras estábamos analizando todas estas preguntas, yo decía, wow, ciertamente son preguntas bien interesantes y hay preguntas que nos ponen hasta a pensar a nosotros mismos. Y digo, wow, yo no había visto esa, ¿verdad? Como en esta perspectiva, ¿verdad? La manera en que quizás hay diferentes opiniones o dudas. Sabemos que nosotros a veces nos alimentamos de muchas fuentes, ¿verdad? Y esto es importante recalcarlo. Tenemos que tener mucho cuidado de donde nosotros sacamos la información. A veces metemos un googleazo y lo primero que sale, eso es lo que creemos, ¿verdad? Y ¿verdad? Siempre, por eso el pastor David y yo pues nos dimos a la tarea de analizar una tras una, poder bíblicamente traer una respuesta y aquí estamos. Así que, ¿cómo pueden ser mis oraciones contestadas? Primero, hay varios elementos, ¿verdad?, que nosotros necesitamos para que esa oración sea contestada. Siempre hablando, dirigiéndonos al Padre, hablando con el corazón, entendiendo que nuestras oraciones no necesariamente, ¿verdad?, tienen que ser. Discúlpeme que estoy con el sub y baja de los lentes. Es que pues ya entré a una edad que para leerlas necesito. Acerca del Medicaid A y B. Me estoy pegando mucho del pastor. Que nuestras oraciones, la efectividad de ellas no tiene que ver con cuán larga o cuán corta sea una oración, ¿verdad? Eso siempre es bueno recalcarlo. Si yo voy y empiezo, Señor de las alturas, creador del cielo y la tierra, que es una verdad, ¿eso va a asegurar que me van a contestar las oraciones? No. Ok. Hay unos elementos que sí son necesarios. ¿Por qué? Porque, como el pastor estaba diciendo, podemos a veces ser como los fariseos, que buscaban simplemente el que la gente viera, qué lindo ora, se para frente a la plaza, mira cómo está vestido, mira cómo se dirige. Y no por hacer eso, ¿verdad? No por nosotros adornar una oración, va a tener efectividad más que alguien que haga una oración sencilla. ¿Y qué elementos debe tener la oración? Ok, como elemento, lo primero que una oración debe tener es fe. Yo creo que eso es esencial, esa es clave para nosotros poder, para poder arrancar una oración. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que cuando nosotros oramos, creamos en quien nosotros estamos orando. Por eso es importante el elemento de la fe. Hay un texto en Mateo 21:22 que dice: todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Así que para nosotros poder tener ese asegurarnos, ¿verdad?, que esa oración llegó, tiene que ser lanzada primeramente con fe. Segundo elemento. Sí, dice ahí, pedir según la voluntad de Dios. Wow. O sea, no la voluntad mía. Como, Señor, que mi jefe choque hoy para que no llegue al trabajo. Mira, dale la vida de cuadrito a mi ex. ¿Sí? O sea, así no se ora, Pastor Francisco. Válame, no sé si va a ser contestada, ¿verdad? Pero pues
eh, va con fuerza en el corazón, pero no es una oración que Dios va a estar dispuesto a responder, ¿verdad? ¿Ah? Sí, sí. Yo Ahí, creo ahí que lo hacen sí. sin cesar. Entonces, si Dios me dice que Él quiere que yo vaya y evangelice en una aldea de India, y yo le digo, no, Señor, mándame a Disney mejor para evangelizar a Mickey Mouse, Válgame. ¿no me va a contestar esa oración? Tiene un problema porque ya Él nos da un ejemplo bíblico y nos puso a Jonás ahí para eso mismo. No, yo te voy a poner a Jonás para que lo cojas como ejemplo, ¿verdad? Que siempre que nosotros estamos buscando agradar, ¿verdad? O buscar llevar ese mensaje, lo primero que necesitamos es ponernos de acuerdo con Él. Y ciertamente cuando nos pide algo, nosotros debemos ser obedientes en el aspecto de cómo lo quiere, a qué hora lo quiere. ¿Sabe? Hay que estar de acuerdo como el Señor nos los está pidiendo, ¿verdad? Y de eso se trata la voluntad, no en el hecho de qué es lo que yo quiero hacer o lo que yo tal vez pienso que está bien versus qué es lo que Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y eso le habrá pasado a Jesús también. Yo creo que sí. Me están poniendo tiempo, no me presiones. Pero nada, está bien, ya entendimos el mensaje. Pues Jesús mismo cuando estuvo allá orando antes de ser entregado, una oración, ¿verdad? Bien conocida por nosotros, cuando Jesús le dijo al Padre que si era posible que pasara de él esa copa, ¿verdad? De la ira que venía sobre él. Jesús en ese momento sí estaba peticionando, pero a la misma vez él dijo, yo quisiera que esto fuera de otra manera, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? No se haga como yo desearía que fuera, ¿verdad? Sino que se haga de tu manera. O sea que la oración, de acuerdo a la voluntad de Dios, es una oración de entrega. Lo que tú digas, Dios. Amén. Ok. Ok, seguimos con los elementos. En esta nos vamos a tardar un poquito más que en las otras, así que nos vamos a pedir un periodo de gracia. Que los moderadores nos den un anuncio o algo en lo que un tiempo ahí. Tenemos como otro de los elementos la persistencia. Nosotros, ¿verdad? Somos fáciles en rendirnos cuando nosotros estamos orando. Nosotros queremos que el Señor responda, pero es como que lo dije ahora. Como tú sabes como tú sabes lo que yo voy a decir antes de que yo lo diga, yo espero que tú respondas antes de que yo termine la oración. Sí. y es algo que nos acostumbramos, y más en este tiempo donde todo es tan rápido, ¿verdad? Ahora contéstame rápido o voy a donde le y él me va a contestar. Exacto. Que si no, voy donde César para que me diga qué es lo que tengo que hacer. La persistencia es importante y necesaria, ¿no? La Biblia nos da el ejemplo que muchos conocemos de la viuda, la viuda que quería que el juez atendiera su caso. Fue el hecho de que esta mujer persistió una y otra vez, la que hizo que un juez, que como lo describe la Biblia, un juez malo, que no tenía intención de atender a esta viuda, por su persistencia, su insistencia, fue la que logró que aquel hombre le hiciera justicia en su caso, ¿verdad? No necesariamente porque él quería hacerlo. Fue como que déjame salir de que esta mujer, sacármela de encima, déjame persistir, ¿verdad? Y nosotros en la oración debemos ser así, ¿verdad? Persistentes. No es que, ¿verdad? Tenemos que tener también el cuidado de que no es que estés haciendo oraciones repetitivas, ¿verdad? Eso no es, ¿verdad? Porque la Biblia también nos habla, ¿verdad? Nosotros no vamos a estar haciendo oraciones repetitivas, pero sí, constantemente yo le recuerdo al Señor. Sí. De que, sí. Y la respuesta a eso va a ser de tres formas. Un sí, un no, o tengo algo mejor para ti. Y tú tienes que estar abierto a la respuesta de Dios. No es para que ore y espere y diga, no estoy de acuerdo.
Ok, so la persistencia es en esperar y poder, ¿verdad?, aceptar la decisión de Dios, porque al fin y al cabo Él sabe los planes que tienes para ti, planes de bien y no de mal, y para darte el fin que tú esperas, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Qué más hay? Válame. ¿Qué otro ¿Cuál, elemento? cuál es el otro, pastor? Dímelo. Ok, dice que vivir en paz con Dios y con los hombres. Si quieres que Dios te escuche la oración, tiene que estar bien con Dios y los hombres. ¿Qué nos puede hablar de eso? Qué importante, ¿verdad? El hecho de que Dios no simplemente te está diciendo para que tu oración sea efectiva, para que tu oración sea escuchada. No es solamente que tú digas, yo estoy bien contigo, Dios, pero tengo una queja con mis hermanos, con mis vecinos. No es el hecho de estar bien en una parte y en otro no. Me gusta porque hay un salmo, ¿verdad? Déjame ponerme los lentes otra vez. Que dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo con la ley de Dios. Confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, pero tenemos que hacia los demás practicar que el perdón, ¿verdad? Tener la humildad, gratitud, obediencia a Dios, porque muchas veces el hecho de nosotros decimos, estoy bien con Dios, pero al yo no estar en paz con aquellos que me rodean. Pero Dios me entiende, Pastor Francisco. Dios me entiende. Eso no funciona, ¿verdad? Porque eso es un elemento, un obstáculo a la oración. Perdóname a mí, pero yo no perdono al que me hizo la maldad hoy. Aquel que me hizo esto, se me lo va a pagar con la vida. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué será que el Señor no me contesta la oración? Mira tanto así. Hay un texto en el libro de Pedro, Primera de Pedro, que habla a los maridos. Sí, que marido, agúcense ahí. Escuchen. Dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vale. Así que yo creo que está bien claro. Mira las caras de esos hombres. Vale. Con razón es que yo oro y rebotan en el techo. No pasan. Sí, recibieron luz hoy. ¿Y qué más? Hay otro elemento bien importante, ¿verdad? Sí. El ser agradecido, ¿verdad? Porque Francisco y yo hablábamos de esto, ¿verdad? Nosotros como pastores no te podemos decir, tú debes estar agradecido de Dios. Eso tiene que salir de ti. Nosotros no te podemos decir, tú debes amar a Dios. Pues eso debe salir de ti, ¿verdad? Y para que Dios escuche tu oración, debes ser agradecido. El agradecimiento es importante. Yo creo que el salmista David, ¿verdad?, cuando decía de la manera en que él se acercaba a los atrios, ¿verdad?, se acercaba con esa gratitud, entrar por las puertas con acción de gracias, ¿verdad? Él entraba, o sea, él decía, estoy entrando donde está la presencia de Dios allí, y yo voy a entrar con gratitud, con agradecimiento. Sí, ese es el elemento principal, ¿verdad? Cuando miras el tabernáculo, está el patio exterior, está el lugar santo y el lugar santísimo, y son las tres etapas, ¿verdad?, de la cual nosotros nos acercamos a Dios. La primera siendo siempre el agradecimiento, ¿verdad? Es el modelo, ¿verdad?, que nos dejan en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Bueno, yo creo que tengo otro más aquí. El último. El último de la pregunta número 1. Válame, cogimos como 20 minutos. Tan nerviosa la moderadora. Importante. Póngale un cinturón ahí o algo. Leer la Biblia. ¿Por qué es importante? Porque muchas de las respuestas a nuestras oraciones las vas a conseguir ahí, mientras tú estás orando. Nosotros vemos y a veces queremos que baje una voz del cielo y nos diga, sí, tranquilo, hijo, ya tu oración ha sido contestada, ya llegó al trono, como cuando el ángel le habló a Daniel.
y te vas a dar cuenta que no todo el tiempo va a ser así. Dios usa su palabra, ¿verdad? La palabra escrita para hablarnos. Y cada vez que la leemos, a veces tú estás orando y de momento te inquieta una porción bíblica y el Señor ahí te... Sí. Así ha sido en mi vida en varias ocasiones. Específicamente una que compartí con ustedes, con mi esposa, una situación en el trabajo de 2 años y medio. Y yo estaba, Señor, y me mandaba a la viuda persistente, sigue ahí. Y decía, ya, yo no voy a orar más nada. ¿Qué tú vas a hacer? Y me dijo, vete a este salmo. Y fui a ese salmo y decía el salmo, y las removeré de entre sus enemigos, sacaré a todos los que están alrededor de ellos y la pondré en un lugar de protección. Una semana después, así fue que ocurrió. Dios me contestó por la palabra y me dijo, no vuelvas a orar por eso ya. ¿Sí? Leer la Biblia es importante, ¿verdad? Dice, Señor, háblame, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Háblame a través de tu palabra. El leer la Biblia es el último elemento. Hay más, pero sí, eso es lo más primordial de cómo hacer que nuestras oraciones sean contestadas. Ok. Wow. Respuesta larga a una pregunta. Pero ahí estamos, vamos. Vamos a ver, ¿cuál es la segunda? Válame, la segunda pregunta, Francisco. pastor, dice, ¿cuán cerca está la venida de Cristo? Eso como que no hay ni que contestarlo ya, ¿verdad? Eso todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Pero según la Biblia, ¿verdad? La hora exacta, el día, no se sabe, ¿verdad? Ni el día ni la hora, como lo afirma Jesús en Mateo 24. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, ¿verdad? No obstante, Dios no envía a una Susan soltero para interpretar los tiempos en que vivimos. Nadie sabe la hora, pero sabemos más o menos el clima, en qué estación, y nos manda unas señales claves, ¿verdad? Para nosotros entender los tiempos en que estamos viviendo, ¿verdad? Así que esas señales que estamos viendo hoy, a lo mejor mañana, el domingo predique un poquito de eso, para dar un poquito más de luz, pero todas esas señales, la suma de todos esos eventos que están ocurriendo son señales claras y contundentes de lo que Dios lo que iba a ocurrir antes, en antesala a la segunda venida de Cristo, ¿ok? Que como se usa el término el fin de los tiempos, que lo que significa es el fin de los gobiernos del hombre, ¿verdad? En anticipación al gobierno milenial de Cristo, ¿ok? ¿Y cuáles son esas señales? Bueno, yo creo que en Mateo 24 nos menciona unas cuantas de ellas, ¿verdad? Menciona las guerras, los rumores de guerra, menciona las hambres, menciona los terremotos, menciona que la maldad se multiplicaría. ¿Sentiste el temblor hoy? Yo lo sentí. Estaba en casa tomando nota y recliners así. Yo dije, ahí llegó. Y entre Punta Cana y Aguadilla. Sí. Y de eso les voy a hablar el domingo también. Sí, que precisamente estábamos hablando esta semana de los eso. Los terremotos también son una señal, Francisco. Sí, son una señal de lo que la palabra, ¿verdad?, describe como principio de dolores. Vemos. ¿Y qué más va a pasar ahí? Vemos la intensidad, ¿verdad? Y lo más tan recurrente que lo estamos viendo. Habla sobre lo que es la persecución a los creyentes, ¿verdad? Y un dato bien importante que Cristo resalta también es que hasta que no se predique el evangelio en todo el mundo, dice, entonces vendrá el fin. ¿Ve? Y nosotros, yo creo que lo que estamos experimentando, y no es que estos sean eventos que decimos, pero estos eventos siempre han ocurrido, ¿verdad? Que uno dice, pero sí, es verdad, han ocurrido en muchas veces, ¿verdad? Pero se le añaden elementos que te dejan saber, le dice, ok, pero en este tiempo no estaba ocurriendo esto. Y tú dices, wow, nosotros yo creo que estamos por no decirlo así, en el clímax ya, viendo a un Jesús quizás tocando ya, sacando el pie por la puerta.
Y adicionar a que Dios se está moviendo, profeta, ¿verdad? La gente está teniendo visiones respecto a esto, ¿verdad? En este tiempo. Y tú dices, no es que a todo el mundo que salga por ahí dice que es profeta hay que creerle, ¿verdad? Pero hay mucha gente seria, ¿verdad? Muchos profetas serios que tú dices, wow, está confirmando todo lo que Jesús estaba mencionando en este versículo. Y un dato interesante, dice que va a existir en ese tiempo una iglesia tibia. Wow, que ni es fría ni caliente. Pero encima de eso dice que aún lo que están tibios, el amor de muchos de esos mismos se va a enfriar. Wow, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Esos tiempos que vienen van a probar en qué nosotros estamos parados, ¿verdad? Tu fe va a ser probada y la mía también. Estamos cerca, bueno, basado en la frecuencia y la intensidad de estos eventos y señales, entiéndase los conflictos geopolíticos que estamos viendo todos los días, todas las crisis climáticas, los avances tecnológicos, la pérdida de valores. Se puede inferir que estamos viviendo en los tiempos de principio de dolores que menciona Jesús y mencionó Francisco ahorita, donde la frecuencia y la intensidad de esos eventos nunca se habían registrado en la historia del mundo, y con esa convergencia de la variedad de todos esos elementos juntos, ¿verdad? Entonces, debido a esto, nuestro enfoque no debe ser en cuándo Él viene. Yo tengo mucha gente que dice, pastor, dime cuándo viene para seguir pecando. Y entonces, la semana antes, arrepentirme para irme con Dios. No funciona así. Creo que el énfasis, ¿verdad?, de la iglesia debe estar preparado hasta el que Él venga. Jesús dijo, el que venciera hasta el fin, este será salvo. ¿Ok? So, nuestro enfoque no debe ser tan crítico en que si es pre, mid, post, millennial, tribulation, no importa, porque hay argumentos de todas clases, yo lo he enseñado aquí. Lo importante es que usted y yo estemos listos. Ese debe ser nuestro enfoque. Exacto. Más de enfocarnos en la fecha, vamos a enfocarnos en yo estoy preparado. Si viene hoy mismo. Esa es, ¿verdad? Más que, ¿verdad? Es bueno conocer los tiempos, ¿verdad? Y las señales, ¿verdad? Porque para eso es que Jesús, ¿verdad?, las menciona. Y por eso es que Él también, ¿verdad?, lo deja registrado ahí, pero es para que estemos apercibidos y es para que nosotros vayamos más, quizás que nosotros aumentemos la intensidad en la manera en que nosotros llevamos el mensaje de Cristo a las personas. Si yo sé que la venida de Cristo está ahí a las puertas, yo tengo que salir más y hablar más. Y ¿sabes qué, Francisco? Ese es el problema que yo veo. La mayoría de la gente que viene de mí para saber del tiempo de fin no es con un fin de urgencia. No lo es. Y eso no es el propósito para el cual nos los compartió. Hay una señal de tiempo allá atrás. Oye, ok, espérate. Okay. Seguimos, está bien. Okay. Vamos para la otra. Ok. Wow. Estamos. Ok. La próxima. La próxima dice, ¿cómo sé si Dios me está hablando y no el enemigo? Interesante. Esa está fácil. Esa está fácil, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 10:27? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa es básica. Tú tienes que saber cuál es la voz de Dios. Sin lugar a dudas, tú tienes que saberlo. Cuando tu esposa te dice, Piri, ya tú sabes quién te está llamando. No, te va a decir el nombre y apellido. Albert. No. Dependiendo del nombre que uses. ¿Sí? Si usa el nombre o quién te está llamando. Tú no vas a cuestionar, ¿verdad? Y se te paran hasta los pelos, ¿verdad? Pero así es con Dios, ¿verdad? Tú tienes que conocer la voz de Dios, y Dios, Jesús mismo lo enfatizó. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No obstante, tanto Dios, el bien como el mal, ambos buscan influenciar tus pensamientos, ¿verdad? Pero tú tienes que distinguir cuál de esas voces te está hablando. ¿Y cómo lo podemos saber, Francisco? Para poder distinguir la voz es fácil. Si tú estás pasando tiempo en intimidad, en oración,
con tu Rey y Señor, tú vas a conocer su voz. Tú vas a saber si lo que está viniendo a ti es de Él o no. ¿Sabes? Es como, es difícil que, o sea, si tú no pasas tiempo con Dios, ¿verdad? Si tú no estás en intimidad con Él, entonces sí, cualquier voz que escuche te va a traer confusión y te va a poner a dudar, ¿será esto de Dios o no será? Pero es bien claro, o sea, nosotros tenemos, o sea, Dios conoce nuestra voz y nosotros tenemos que conocer también cuando Él nos habla. Si el Espíritu de Dios está en ti y Dios te habla a través del Espíritu, tú vas ya una vez Él dice algo, ya tu espíritu te lo va a confirmar. Esto es Él que está hablando. ¿Y cómo te habla? ¿Por la voz? ¿Por el oído? ¿O en tu espíritu? ¿Dentro de ti? ¿Cómo es? Bueno, Él tiene muchas maneras, ¿verdad? Lo que podemos decir hoy, Él usa su espíritu, ¿verdad? Él nos habla a través del espíritu. En un principio, ¿verdad? Él habla bien directamente a sus siervos, ¿verdad? Después vino Jesús como su hijo a hacer la voz de Él en esta tierra, hablar. Y ahora nos ha dejado el Espíritu Santo para que a través de Él nosotros conozcamos su voz y estemos en sintonía con Él, ¿verdad? El Espíritu Santo es esa antena, ¿verdad? Ese centro de comunicación con nuestro Padre. Mira cuando Él dice que si nosotros no sabemos cómo pedir el Espíritu Santo, Él dice, ok, voy para allá arriba, voy a pedir lo que tú necesitas, ¿verdad? Quítate tú para ponerme yo, que tú no sabes orar ni lo que va a pedir, ¿verdad? Otra forma de saberlo, pastor, es si esa voz se alinea con la palabra de Dios. Si te dice, vete allí, roba esto y mata a esta persona, obviamente la Biblia dice, no matarás, ¿verdad? No robarás. Es obvio que esa voz no es de Dios, ¿verdad? Eso es una forma muy fácil, ¿verdad? Y literal de interpretar quién te está hablando. La voz de Dios te produce paz. No es una voz de confusión ni de temor, porque no le he dado espíritu de temor. Así que, y Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Cuando tú estás tomando una decisión y tienes una decisión de parte de Dios, la señal más certera, cuando esa es la decisión correcta, es que te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es la forma de tú saber, ok, esta es, ¿verdad? ¿Qué otra? Sí, otra cosa que es bien importante entender, que la voz de Dios no es una voz que acusa, ¿verdad? Y podemos decir, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito en eso, ¿verdad? No te acusa, no te condena, no te confunde. Ahora, ¿que el Espíritu Santo te va a llamar la atención? Sí. Porque el Espíritu Santo está para traer convicción a ti. Si tú estás haciendo algo mal, te redarguye. Ese es el que te va a dejar, exacto, ¿ves? Por eso no es tanto como que Él te va a acusar, como que te vas para el infierno acá, pero el Espíritu Santo Dios te va a dejar saber, lo estás haciendo mal, esa no es la manera, estás pecando, ¿ves? Te va a traer convicción a tu vida. Y de esa manera, ¿verdad? Dios trabaja. Siempre no va, ¿verdad? Como Jesús dijo, yo no vine a condenar, yo vine a salvar. Tú tomas la decisión. Si tú me crees, me sigues, pues la palabra dice, lo que te condena es no creer, ¿verdad? Dios no te condena, nos condenamos nosotros mismos cuando o sea, decidimos no creer. Así que, y Dios no es un Dios de confusión. Y el nombre del que sí te va a acusar y te va a confundir se llama Satanás, que se llama el acusador. ¿Okay? So, es una forma muy fácil, sencilla, no tan teológica, doctrinal, es simple, ¿verdad? Satanás es el que te condena. ¿Okay? Sí, el que te acusa y te confunde, como está haciendo ahora, ¿sabes? Que ya las personas no saben qué son. O sea, eso es un espíritu de confusión, eso no viene de Dios. Dios nos dio identidad bien claro de quiénes somos nosotros en Él. Así que fuera de eso, cualquier confusión que venga, todo eso viene de Satanás y no de Dios. Ok, nos quedan dos más en ese mismo punto. ¿Qué más nos ayuda a distinguir la voz de Dios? Ok, ¿cómo sé que me está hablando? Sí, yo creo. Ajá. El Espíritu de Dios. Sí, es el espíritu de todo consuelo, espíritu de sabiduría, ese espíritu de consejo. Hay nos sugiere, ¿verdad? Que si fuera que tú no escucharas la voz de Dios, eso pues hay que ponerlo, Dios también usa
personas, ¿verdad? Sí. Tiene su gente, tiene sus profetas, tiene sus ancianos, que usa, ¿verdad? Sus hijos, que usa para hablarte, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, Señor, no estoy escuchando, no escucho nada, y el Señor viene y dice, espérate, déjame enviarle a esta persona para que por medio de esa persona, obviamente personas que dice ahí, con sabiduría de Sí. Dios, no es Mira, cualquier persona. En una ocasión yo tengo una crisis, estaba tan distraído, están corriendo a 100 millas contra una pared, y el Señor, yo le dije, Señor, tú no me estás hablando. Me dice, sí, te estoy hablando, tú no me estás escuchando, estás distraído. Porque tú no puedes oír la voz de Dios en el revolú, tú tienes que buscar la quietud en la oración. Me dice, te estoy hablando, es más, te estoy hablando a través de tu esposa y no la estás escuchando. Para Wow. los maridos de nuevo, Otra vez, ya van dos para los llevan maridos. dos. Dios te habla a través de tu esposa, ¿verdad? Sí, y una vez estábamos bajo un ataque del enemigo, toda mi familia, y me acuerdo que mi hijo Jason tenía como 10, 11 años, y me dijo, papi, tuve un sueño, y esta casa estaba rodeado de caballos negros con soldados en armadura negra, y estaban disparando flechas para acá. Y perforaron las ventanas y todos ustedes estaban afectados, porque el único que no estaba afectado en esa crisis era Jay. Pero yo estaba en el closet y no podían llegarme. Pero de momento se acercó una luz blanca y ellos salieron corriendo. Y eso me dio, Dios me estaba dando a través de mi hijo, que tuvo un sueño, estás bajo un ataque espiritual. La única razón que Jason no está afectado porque está ahí. Y vas a orar de acuerdo a esto. Sí, y de esa manera Dios nos habla. O sea, que Dios no tiene una sola manera, ¿ves? Dios tiene múltiples maneras. Y aquí tenemos ancianos, ¿verdad? Y en la iglesia, ¿verdad? Dice la Biblia en Proverbios que la multitud, ¿verdad? De consejeros, ¿verdad? Déjame ver. Sí, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Proverbios 11:14. Así que habla con creyentes maduros y busca confirmación de eso en oración y espera y no te adelantes. Yo oigo la voz de Dios de primera. ¡Ping! Ok, te escuché, Dios. Ok, ¿sabes qué? Necesito oírla de 3 personas diferentes que no conocen nada de aquí, que no son de Puerto Rico, que no saben lo que está pasando. Y cuando yo tenga esas 3 confirmaciones, yo sé que eres tú. Y Él lo hace así. Empiezas a recibir llamadas. Mira, estaba orando por ti. Y el Señor me dijo que te llamara y te dijera esto. Y yo, ay, que me dijo, ok, ¡ting! Ya tengo la primera. Ok. Así que para el creyente tenemos muchas maneras, ¿verdad?, en que Dios utiliza para hablarnos. Así que por eso decir Dios no me está hablando es cuestionable. Estamos en sí prestando atención, o sea, es que nos estamos entreteniendo mucho, no estamos sacando el tiempo que es necesario, estamos ignorando a las personas que Dios que está usando para hablarte, ¿verdad? Hay algo que nosotros estamos haciendo que estamos deteniendo eso, pero no es que Dios deja de hablarte. Sabes que cuando me estaba recuperando de la cirugía, puse en práctica algo que elevó mi dimensión de oración a otro nivel, y era meditar después de orar. Porque cuando tú estás en la oración es como en esta dirección, y tú estás hablando y hablando y adorando, y es unidireccional. Entonces tú tienes que en un momento quedarte callado, abrir la Biblia, meditar en la palabra, medita en lo que tú hablaste, le dijiste a Dios, y te quedas ahí en silencio, meditando. Y va a venir la voz de Dios. Es increíble que las veces que Dios más me ha hablado de todo los planes que tenemos y lo que estamos haciendo, me lo habló mientras yo estaba en ese tiempo a solas, en la quietud, meditando, ¿sí? Donde hay ruido, confusión, distracción, apuro. Tengo 2 minutos, Señor, me tiene que hablar. Difícil, ¿verdad? Él se mueve. ¿Se acuerdan del profeta Elías cuando estaba huyendo, verdad? Tembló la tierra, fuego, relámpago, trueno, viento.
pero Dios le habló en la voz apacible. No es que siempre te va a hablar en esa voz, pero tiene que haber quietud para tú oír la voz de Dios. ¿Ok? Yo creo que terminamos ese. Sí, sí. Y me encanta la parte del apuro, ¿verdad? Porque nosotros hasta en tu relación ¿verdad? con tu esposa, tu familia o con compañeros de trabajo, tratas de tener una conversación de, sí, ¿te acuerdas de eso? Mañana acuérdate, tenemos la agenda, y sales corriendo. Pasa un rato y después tú dices, ¿a qué hora fue? ¿Dónde fue que acordamos? No le diste ese tiempo. Entonces, así a veces actuamos con Dios. Sí, Señor, aquí yo tengo esto, me tengo que ir a trabajar, adiós. Entonces, estás esperando una respuesta de Dios, no esperaste, saliste corriendo. Así que, importante, ora sin apuro, escucha con humildad y camina en obediencia. Ok. Hay otra pregunta ahí. Otra más. ¿Cuántos cielos hay? Háblame. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y por qué esa pregunta? ¿Por qué sale esa pregunta? ¿De dónde? ¿Quieres saber para dónde va? La pregunta es, ¿hay 3 cielos? Esa fue una de las preguntas que hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué se gesta esa pregunta, pastor? Pues que Pablo en 2 Corintios 12 dice esta frase: conozco a un hombre, cuando se estaba refiriendo a esa visión que él tuvo, que no sabía si era fuera de cuerpo o dentro del cuerpo, un sueño, se cayó de la cama como me caí yo anoche. Fue en cuerpo completo. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el 3er cielo, dijo Pablo. Oh, por eso es que mencionan los 3 cielos. Sí, es como estar en el elevador y tú estás en el piso número 1, el 2 y el 3. Okay. Es interesante, ¿verdad? Que uno puede decir, uno mira hacia arriba y uno dice, yo lo que veo es lo que tengo aquí, las nubes, las estrellas que veo, es lo único que yo puedo percibir como que es el cielo, ¿verdad? Yo vi la estrella anoche cuando me caí de la cama también. Sí. De cerca. Ya estabas ahí llegando al 2.º cielo y ya. Un close encounter. Es que yo duermo en el borde así. Yo tengo una cama aquí y entre Yoli y yo hay 6 pies así. Y porque yo duermo en la esquina. Y estaba soñando que un cocodrilo me estaba comiendo. Me quedé pegado en un zoológico, no sé. Y ya me había mordido las piernas y me estaba arrastrando. Y venía así, en ese momento hizo así para agarrarme. Y yo estaba así del borde. Y me fui, ¡pah! Y caí en el piso. Y yo le decía, David, ¿te caíste? Y yo estaba en el piso como, ¿será esto parte del sueño? ¿Qué yo hago aquí en el piso? y vi las estrellas. Ok, ya. Pudiste ver esa parte del cielo. Si Pablo dijo que subió al 3º, ¿cuántos cielos hay, Pastor Francisco? Bueno, basados en esa escritura, ¿verdad? Podemos ver que hay, por decirlo así, como niveles, ¿verdad? Este es el cielo 1, cielo 2 y cielo 3. Por lo menos basándonos en este versículo que Pablo nos está hablando. ¿Cuál es el primero? El primero sería el cielo que nosotros vemos, ¿verdad? Físicamente, ahora mismo cuando si salimos afuera, aunque ahora está oscuro, pero ahí vemos las nubes, ¿verdad? Donde están donde pájaros vuelan. Donde están los pajaritos volando y eso podemos identificar como que es el primer cielo. ¿Y hay Biblia para eso? Sí. Génesis 1:20, ¿verdad? Dice, vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. De los cielos. ¿Y el segundo? Y el segundo, bueno, se identifica aquí el segundo como ese que no podemos ver a simple vista, que es cuando pasamos y vemos toda esa oscuridad, y vemos las estrellas, y vemos cuando cambia de azul a negro. Cuando ya cambia el color. ¿Tú has viajado a ese nivel? No, todavía no. No como Pablo, allí. ¿verdad? No he llegado allí todavía. Ok, entonces ese es el cielo estelar, ¿verdad? ¿Y qué Biblia hay para eso? Génesis 1:14 dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Esa es la segunda expansión, ¿verdad? La primera, los pájaros y las nubes. La segunda es donde están las luminarias, el sol y las estrellas. ¿Y el tercero? Y después llegamos al tercero. Espérate, se me fue esto. Vamos para el penthouse. Dame un brequecito aquí, pastor, que se me fue. Ok, vamos acá. Tercer cielo. La morada de Dios.
el que es invisible a los humanos. Aquel que Pablo dijo, yo no sé si fue que yo llegué allá, fue una visión, si fue en cuerpo, si fue en el espíritu, no sé. Donde está el trono de Dios, su reino celestial, donde están los ángeles y los seres vivientes. Hay un texto en Isaías 66:1 que dice, Jehová ha dicho, el cielo es mi trono, ¿verdad? Refiriéndose a ese tercer cielo, y la tierra es el estrado de mis pies. O sea que desde el tercer cielo, el Señor tiene el trono ahí. Cuando Él pone los pies así, dice, le digo que esta tierra está cómoda. Encima del domo, pero no Sí. vamos a entrar ahí. Por favor. Porque hay un mar de cristal. Sí. Ok, donde todos lo ven. Pero no vamos a ir ahí ahora. Ok, sí. next. Ahorita abundamos un poquito en eso. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué es necesario entender de esto de que hay más de un cielo? Porque fíjate que donde habita Dios es un lugar que el hombre en su estado carnal no puede habitar allí, y es invisible y no es tangible para nosotros, ¿verdad? Entonces eso nos crea la existencia de dos dimensiones, la espiritual y la natural, donde estamos nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos este cuerpo, este espíritu está forrado de un traje terrenal. Para habitar en la tierra necesitas un cuerpo. Cuando vayas al cielo, en el arrebatamiento, fíjate que tu espíritu, ¿verdad? Nuestro espíritu, cuando morimos, es arrebatado. Este cuerpo mortal no lo necesitamos allá. Entonces necesitamos un cuerpo celestial. Por eso dice que en un abrir y cerrar, nuestro cuerpo será glorificado. Perfecto. Ok. Yo creo que ahí estamos claros con eso. Y eso nos refuerza también la esperanza de nuestra vida eterna, ¿verdad? Primero 1000 años acá y después, no sé, ¿verdad? No sabemos qué pasa ¿Qué después. va a pasar después de eso? No hay registro. Después de eso, después sabremos qué va a pasar. Ok. Hay más preguntas. Antes que, mira, de aquella esquina no hagan ya. señales. Ya. Mira. Ya. Ya se acabó el tiempo. ¿Cómo va a ser? Se acabó. Ok, buenas noches a todos. Pregunta. ¿Puede alguien ser salvo en la última hora de su vida aunque no haya creído antes? Va. Ya, sí. ¿Ya Pues vamos para la otra ya. Ok. Hay que contestarla. Pues está fácil. Vi que dijeron sí. Sí. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. El fin de Él es, ¿verdad? Que todos procedamos ¿a qué? Arrepentimiento, ¿verdad? Muy bien. Ok. Así que incluso en el último momento una persona puede ser salvada si se arrepiente sinceramente y cree en Jesucristo, ¿verdad? Esto lo vimos con el ladrón de la cruz, ¿verdad? El ejemplo más ese claro. es mi speech, ya ustedes lo saben. Espero que lo estén usando. Jesús le dijo, desde hoy, ahora mismo, desde hoy, de cierto, como que yo me llamo Jesús, el Hijo de Dios, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así de rápido lo arrebató, ¿ok? Ya ustedes saben, él no era religioso, no fue bautizado, no hizo buenas obras, estaba a punto de morir, pero reconoció que era pecador y estaba colgado en una cruz al lado del Hijo de Dios. Amén. ¿Verdad? Y clamó con fe y le dijo, acuérdate de mí cuando entre en tu reino. ¿Ves? Y en ese momento Jesús le respondió, hoy estarás conmigo. Hoy, no mañana, hoy. Y para eso hay un límite de tiempo, pastor. Sí, hay un límite de tiempo. La muerte es el límite. O sea que si mi esposa me hace un cheque a un cura y me meten en el purgatorio, no me salen, hay un exit para salir de la condenación eterna. Lamentablemente no hay. Después de la muerte ya no hay break. La Biblia no habla de un purgatorio. No habla de un Ni purgatorio. un collar de pulgas tampoco. No hay una oportunidad más para la salvación, ¿verdad? Hay un texto en Hebreos 9:27 que dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. ¿Ves? Amen. No es que tú mueres una vez y tienes otra oportunidad y sales y te sacan y te vuelven y te meten. No. Y por eso está la advertencia, buscarlo mientras pueda ser. Ya. Después de muerte no lo puedes buscar. Amén. Sí. Lo que se necesita es el tiempo antes de la muerte, arrepentimiento hasta el último momento, hasta ahí se extiende la misericordia de Dios para con nosotros. Testimonio, ustedes saben que he compartido el testimonio donde me llamó un extraño a orar por su papá que estaba en tormento, en intensivo en San Carlos. Saluda, está siendo atormentada con la sinus ahora. Señor,
Entonces, oré por él, se quedó en paz, murió. Y cuando el hijo me llama y me dice, ¿qué usted hizo? Porque mi papá se quedó en paz, hizo esto. Yo le hice el plan de salvación, leí unos versículos de la Biblia y empecé a cantar. Tuve que parar porque si seguía cantando se iban a levantar todos de la cama para caerme encima, porque estaba desafinado. Pero lo más sorprendente fue que esa persona me llamó para darme la gracia, dijo que murió en paz. Y yo le dije, ¿y a qué se dedicaba tu papá? Y me dijo, era brujo. Wow. ¿Sí? Y el tormento que él estaba experimentando es que ya estaba transicionando del mundo natural al espiritual y los demonios ya estaban haciendo, te tengo. Ok, ya está, ok, vamos a dejarlo Ya ahí. está. Uno bíblico y uno acá, dos testimonios, Okay. para reforzar esa, en esa pregunta. Hay Ok. otra pregunta. Mira, sí hay otra, bien interesante. Avánzate, vamos a hacer señales ya mismo. Para este tiempo donde yo creo que no hay una casa donde no haya una mascota, preguntaron, ¿los animales tienen alma o espíritu? Bueno, mis compañeros de trabajo, había unos cuantos allí, no. Eso diría mucho, ¿verdad? ¿Cuál es la Válgame. pregunta de nuevo que la saqué fuera de contexto? ¿Los animales tienen alma o espíritu? Fifi, tu perra Fifi. Sí, eso están preguntando si Fifi tiene alma o espíritu. Oh, eso está bueno. Es ¿Qué interesante. dice la Biblia sobre esto? Vamos allá, vamos para la Biblia. Vamos a ver, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Sí, vamos a ver. ¿Qué dice? Dice que la Biblia dice que los animales tienen alma en un sentido básico, ¿verdad? No son hechos a imagen y semejanza de nosotros. Es una vida y una conciencia, ¿verdad? ¿Tú no has visto cuando los videos en TikTok, no me vengan que no ven TikTok de mascota, porque todos lo saben? El perro hace malo, hay dos. ¿Y quién hizo esto? Y el otro hace. El que está aquí, este fue, no fui yo, ¿verdad? Y tienen conciencia, ¿verdad? Y tienen vida, ¿verdad? Entonces, la palabra en hebreo que se usa para eso es nefesh, ¿verdad? Y se traduce como alma y se usa tanto para los humanos y como para los animales en el hebreo. Génesis 1:20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, nefesh, ¿verdad? El mismo término, y aves que huelen. Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre y fue el hombre un ser nefesh, con alma, ¿verdad? En cuanto a vida consciente, deseos básicos y emociones simples, los animales tienen algo que la Biblia llama un alma viviente, ¿ok? Tiene un espíritu del alma, un animal tiene espíritu. Ok, vamos a contestar esa. La palabra, ¿verdad? Se usa la palabra hebrea ruah, que eso significa espíritu o aliento, ¿verdad? Se usa tanto para el espíritu de Dios, el espíritu humano, y en algunos casos se utilizó también como el aliento de vida en animales, que es lo que vemos en el libro de Eclesiastés 3. Salomón escribió eso. Salomón. El hombre más sabio que venía a buscar respuesta, ¿qué escribió él? Lo dejó abierto, una pregunta, ni Salomón lo pudo contestar. ¿Qué dijo ahí? Dijo, el mismo aliento tienen todos. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre sube arriba y el del animal desciende abajo a la tierra? Nadie lo sabe. Así, esa fue la pregunta que dejó Salomón. Interesante, Salomón lo dejó ¿verdad? abierto y es el hombre más sabio, ¿verdad? Okay. So, estaba leyendo un poco sobre este libro, ¿verdad? En ese versículo en específico, ese capítulo en específico. Y mira lo interesante, ¿verdad? Voy a estar leyendo Eclesiastés 3, 18 al 21 para ver el contexto de lo que él estaba diciendo. Para que lo apunten ahí, 3:18. Dice, dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Pasó ahí. Mira, viene, tranquilo. Se me fue el guille, el tumbao. Son iguales que las bestias. Dice, está haciendo una comparación y dice, que los hombres son semejantes a las bestias, pero ¿en qué sentido, verdad? Y él sigue explicando, dice, porque lo que le sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y de una misma respiración tienen todo. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. O sea que él, cuando está hablando aquí Salomón, cuando él dice que somos semejantes a las bestias, es que
igual que ellos mueren, nosotros morimos. Y nuestros cuerpos van al mismo lugar que va el cuerpo de un animal. ¿Ves? En eso tenemos la semejanza. El aliento de vida cesa en los hombres como en las bestias. En eso somos igual. Y cuando morimos, regresamos ¿a qué? Al polvo. Y también los animales. Y en ese contexto es que Salomón utiliza. Pero hay esperanza para los que sus mascotas se han muerto. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Dice que hay indicios bíblicos que en la restauración final de todas las cosas, dice que también toda la creación será restaurada. Así que hay personas que tienen esperanza de que su mascota también va a estar restaurada, ¿verdad? Pero si Salomón no la pudo contestar, yo creo que Francisco y yo tampoco te la vamos a contestar hoy. ¿Ok? Va a haber, ¿sabes? ¿Qué significa? Que van a haber animales, ¿verdad? Porque todo va a regresar a como en un principio fue. Entonces, en Isaías 11:6, que dice, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, el becerro con el león. ¿Ves? Dos que nunca pueden estar juntos, para ese tiempo van a estar juntos. Pero decirte, tu pejo Fifi va a estar ese día allí, pues no, porque al único que se le aseguró que tendría vida eterna fue al hombre. Mira, el árbitro nos están poniendo una T allí, bien grande. Espérate. Señor, reprenda. Abálcame. Ay, Dios mío, entonces no tengo que caerme de la cama. Cómeme ahí, tranquilo. Ya sabe que el cocodrilo del pastor, pues todavía no es de ese tiempo. Eso es antes de la restauración. Ahora muerden, después a lo mejor. Después lo va a hacer mi mascota. ¿Quién sabe? Exacto, quién sabe qué te están Fifi, mostrando. Vente, Fifi. Vamos para casa Francisco, Fifi, vente. ¿Quién sabe te lo estaba mostrando que esa va a ser tu mascota en tu mansión celestial allá? Y tú vengas ahí. Voy para allá, voy a pasear a Coco, a cocodrilo. Por eso es que la Biblia dice que cosas que ojos no han visto, ni mente puede imaginarse, son las que tiene Dios. Tengo una mascota Fifi con una caja de dientes grande allá. Lo que pasa es que es bravo porque lo mordió. Sí, pero lo puede usar de maleta o de bota, si se pone bueno, bravo. Si se pone bravo, sí. Interesante. Hay más preguntas. Sí, todavía. La T mayúscula está sonando allá atrás. Estamos allá, nos tienen al palo con el tiempo. Ok. Pregunta: ¿por qué es importante entender la palabra y saber que hay cosas literales, metafóricas y simbólicas? O sea, que no es lo mismo, ni se escribe igual. No es lo mismo la leche magnesia que el magnesio. Eso están diciendo aquí que no, porque es importante entender esas tres diferencias, ¿verdad? Literal, metafórico y simbólico en la palabra. Ok, Pastor, cuéntame. Bueno, uno de los medios que Dios se revela a nosotros, sus hijos, es a través de la palabra. El poderle interpretar la palabra correctamente te va a permitir conocer al Dios correctamente, ¿verdad? Y hay que entender que en el Instituto Bíblico, lo que hemos tenido el privilegio de ir, pues prácticamente en los primeros semestres se enfocan en los libros de la Biblia, los 66, lo catalogan en los libros poéticos, los proféticos, ¿verdad? Los evangelios, de la creación, ¿verdad? El fin de los tiempos. ¿verdad? Entonces, con ese fin, ellos buscan que entendamos que hay 66 autores de la Biblia y hay libros que son literales y hay otros que son proféticos, ¿verdad? Hay otros poéticos, ¿verdad? Y hay otros históricos y estadísticos, ¿verdad? Y el entender eso es importante. ¿Por qué? Porque eso es importante para no caer en errores ni en falsas doctrinas, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:15, Pablo nos exhorta: procura con diligencia a Timoteo presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Tú tienes que saber cuando Dios está hablando de forma literal, profética o usándolo como metáfora, ¿verdad? Porque especialmente en las parábolas, ¿verdad? Hay muchas verdades escondidas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? El tomar el libro de Apocalipsis 12, que habla de una mujer con 2 estrellas y un dragón, que esto se cumplió literalmente en el cosmos, pero no se ha manifestado todavía literalmente, ¿verdad? Tomarlo como un evento literal, lo que está viendo en el cosmos puede llevar a errores, ya que es simbólico, ¿verdad? Está hablando de la mujer, que es Israel o la iglesia, ¿verdad? Siendo perseguida, ¿verdad? Y tiene por un dragón y son 12 estrellas que representan los 12 tribus de
de Israel, que yo me acuerdo en aquel entonces cuando ocurrió ese fenómeno que se podía ver, les hablé de eso. Jesús dijo, yo soy la puerta, pero no significa que él es de madera y está agajado de los goznes. ¿Cómo va a ser? O sea que eso es metafórico, ¿verdad? Es una ilustración y también él usa el lenguaje figurado, ¿verdad? Es el ojo de Dios, pero Dios no es como un ser humano, él no tiene ojos, las alas, bajo la sombra de las alas, decía, ¿verdad? El Salmo 91 es sentido figurado, ¿verdad? Dios no es un águila y tiene alas o una gallina, es un sentido simbólico figurado, ¿verdad? También en los libros proféticos hay muchos símbolos como bestias, cuernos, estrellas, y estos representan reinos, líderes, reyes o eventos, ¿verdad? Y también están los pasajes literales. Jesús nació, murió y resucitó. Eso es literal físicamente. ¿Ok? Sí. Así que cuando estén leyendo el libro de Mateo que te dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Si tu mano... Mi papá conoció a un hombre en Isabela que literalmente hizo eso. Y mira lo que es el error. Y le decían el tuerto. Y era cristiano. Y él le decía a todo el mundo que se lo sacó por ese verso. Lo tomó, ¿verdad? Literal. Fuera de contexto. Exacto, lo sacó del contexto. Entonces, ¿qué es literal? Cuando es literal son hechos históricos y mandamientos claros, ¿verdad? Metafórico es una manera de transmitir verdades espirituales profundas de una forma simple, ¿verdad? Y simbólico se usa mucho en los sueños, en las profecías, en las visiones de los profetas y los apóstoles de forma reveladora, ¿ok? Entonces, ¿cómo aprendemos a distinguir en estos tipos de géneros literarios? Es importante, ¿verdad? Siempre entender el contexto, ¿verdad? Siempre nosotros no podemos agajar un versículo y empezar a arrancar de ahí, a traer una enseñanza, porque eso es lo que ocurre, que cuando arrancamos de un texto sin ver todo, sin ver el contexto o la historia, pues podemos caer en el error, ¿verdad? De llevar un mensaje equivocado. Hay que saber si está hablando literalmente, si está usando una metáfora, si está usando un simbolismo. Entonces, una de las maneras, ¿verdad?, que identifican, ¿verdad?, lo que es el género literario, por ejemplo, dicen los evangelios, pues son historias reales. Ahora, dentro de los evangelios, ¿verdad?, como hablamos ahorita, lo que yo saqué está en Mateo 5, del Sermón del Monte. O sea, si tu ojo te es motivo de caer, no significa que yo, porque el evangelio sean historias reales, que dice que yo lo voy a tomar literal. Sí, mucho es literal, pero tengo que, ¿verdad?, saber contexto y saber qué cosa es simbólico o metafórico. ¿Y el libro de los Proverbios, cómo es eso? El libro de Proverbios, pues ya saben que ese es un libro de sabiduría y de consejos prácticos. O sea, cuando nosotros tenemos Proverbios, tú quieres un consejo de lo que sea, ve a Proverbios. No hay break. O sea, no busques, vete ahí y ahí vas a tener para todos. Sabemos, desde 0 años hasta 200. ¿Y los proféticos? Entonces, en los libros proféticos, ¿verdad?, como el Apocalipsis y Daniel, son aquellos que contienen estas visiones, que tienen sueños, o sea que vas a ver mucho simbolismo en ellos. O sea, no es que vamos a tomar todo eso como literal. Simbolizaba reino, sí. Juan está hablando ahí de la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad?, en la visión que tuvo Daniel. Donde refiriéndose a los diferentes reinos. Los reinos mundiales en el orden que iban a ocurrir antes de que ocurrieran, ¿verdad? Y así ha sido, ¿verdad? Hasta el que se está estableciendo ahora, que es el nuevo orden mundial, el último reino del anticristo, que es el que va a estar en operación en la antesala de la venida de Cristo. ¿Ok? Sí que... Entonces, acuérdese que la escritura se interpreta con la escritura. Usted no puede coger un símbolo y aplicarlo con AI o ChatGPT o un influencer. No, tienes que buscar la palabra, interpreta la palabra. Tienes que buscar qué significa ese símbolo en otro libro y ella te va a dar claridad. La ventaja de usted y yo es que no necesitamos maestros, porque el mejor maestro es el Espíritu Santo que mora en ti. Si tú abres tu Biblia y le dices, Señor, revélame
quién tú eres, háblame, enséñame tu palabra, Él lo va a hacer. ¿Verdad? Él te llevará a toda verdad, dice la Biblia. Amén. Así es. Siempre entender que, ¿verdad? No es que nosotros usamos, ¿verdad?, libros a veces de referencia, pero es, o sea, teniendo el entendimiento de lo que el Espíritu te está hablando a través de la palabra. Si tú sabes, y cuando tú lees algo, tú sabes si eso, es de la Biblia o el Espíritu te va a decir, ahí no. ¿Ves? Por eso hay que buscar. No vayan a Facebook, a influencers a ver No, por favor. interpretaciones. Siempre, es más, todo lo que postean te tiene que ver el resource, quién lo escribió, quién es el autor, cuál es su fe, de dónde viene, porque y todo el mundo lo que hace ve eso y le empiezan a compartirlo sin saber ni dónde vino y quién lo generó, ¿verdad? Y crea errores doctrinales y confusión. Y la confusión no es de Dios, pero yo no estoy confundido, pero veo una T bien grande allá atrás de nuevo. Que nos Es está tiempo de diciendo, movernos. Es tiempo de movernos. Ok. Vamos entonces a la próxima pregunta. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuáles eran las principales funciones de los jueces, Francisco? Válgame, estar así en una mesa así. Una con el peluca martillo. blanca. Con así. Vamos a meter este preso. ¿Verdad? Cuando se hablan de los jueces en la Biblia, estas personas jugaron un rol bien importante durante todo ¿verdad?, este periodo. ¿Cuándo era eso? ¿Ah? ¿Cuándo era ese periodo? El periodo desde la conquista de Canaán hasta que se estableció el reino de Israel. Saúl, ¿verdad? El primer. Hasta Saúl. Sí. Si quieren saber un poco de los jueces, pues hay un libro que se llama Jueces, así que lo busquen ahí. ¿Quiénes eran? Ese es literal también. Sí, estoy hablando literal. ¿Quieres saber de los jueces? Hay un libro de jueces. Entonces, ¿quiénes eran estos jueces? Mira, Samuel. Débora, ¿y quién? Sí. Sansón. Sansón. ¿Verdad? Era uno. Era uno de ellos. Gedeón. Gedeón, importante. Sí. Entonces, ¿Y qué rol jugaban ellos? ¿Estaban en un tribunal supremo así como los de acá, o en el municipal o en el estatal? ¿Cómo era eso? No. Sí, no. ¿Cómo eran esos jueces? Esto no es que estaban sentados frente a una mesita, no. Eran personas que estaban ahí con el pueblo. Ellos salían, ¿verdad? Eran libertadores. Muchos de ellos salieron a la guerra. Eran gobernantes, ¿verdad?, de las regiones donde ellos estaban. Ellos eran administradores. A la misma vez también ellos servían como guías espirituales al pueblo. Y aplicaban no solamente, ¿verdad?, lo guiaban espiritualmente, sino también moralmente, ¿verdad? Aplicando siempre lo que es la ley de Dios. Y también sirvieron como mediadores, ¿verdad? Entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Comunicando la voluntad de Dios, ¿verdad? Excepto Sansón, no aprendan de él. Pero él libertó, como Gedeón, ¿verdad? Exacto, un libertador. Así que ese en sí ¿verdad?, es el rol fue el rol de los jueces en la Biblia. En esa época del pueblo de Israel, ¿verdad? Desde que salieron de Egipto hasta Saúl, el primer rey, ¿verdad? Ungido de Israel, no porque Dios quería, sino que el pueblo quería, y se lo advirtió. En ese periodo de tiempo Dios asignó jueces entre las tribus de Israel para gobernar, liberar, guiar, administrar al pueblo moralmente y espiritualmente. Eran los que dirigían al pueblo, ¿verdad? Ok. Dale, antes que nos movemos. Ya, No nos tiró el tiempo. Ok, la próxima dice: mi salvación estará en peligro si no amo a todos como Dios nos pide. Pero válgame. Dios me entiende, Francisco. No, válgame. Sí, eso escucho a veces. Dios me entiende. Dios me entiende. Yo no tengo que amar a todo el mundo. Yo soy especial. No tengo que soportar a este vecino que me tiene mal. Wow, ¿qué podemos decir de eso, verdad? Wow. Jesús dijo que el mandamiento king size, el más grande de todo, ¿cuál era? Era amar a Dios sobre todas cosas y a tu prójimo. No como aquel ni aquel, como a ti mismo. Que mucho tú te quieres, así mismo que lo tienes que tratar. No está fácil esto. No está fácil. No. Hay que cargar la cruz. Y la ley de Dios se resume en eso. Mira qué simple y qué complicado lo hemos hecho. Y a veces nosotros creyendo que hacemos buena obra, podemos obviar el odiar a mi hermano y el odiar a mi vecino. Ouch.
Eso no Ouch. funciona así. No voy a predicar. Está No, bien, tranquilo. no. Y 1 Corintios 13:1 dice, ¿verdad? Si yo hablase en lengua angelical y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. No hay nada Eso ahí. es juido, más No nada. hay nada, juido, ¿verdad? Chat, Sí. chat. Así que la pregunta es, Francisco, ¿mi salvación está en peligro si no amo a todos? Bueno, importante traer esa Entró el diferencia, juez. ¿verdad? Vamos a Vamos. ver. Te pongo la Hay peluca. hay que entender, ¿verdad? Que el amor, ¿verdad? No es un elemento fundamental para la salvación, ¿Cómo? ¿verdad? Dice, pero ¿por qué tú dices eso? Porque el ladrón que estaba en la cruz no dijo, Señor, ahora como yo amo a toda esta gente que está aquí, Que me está llévame crucificando. contigo al cielo. Sí. Él no manifestó amor, al contrario, él decía, chacho, si yo lo que hice fue coger a toda esta gente y jobarle y matar unos cuantos. So, eso no es fundamental en cuestión del momento de tu salvación. Ahora, pero el amor es ese fruto, es la evidencia primordial de que tú fuiste salvo. ¿Ves? Ahí está la diferencia. Sí. O sea que si yo no amo a mi prójimo, está cuestionable la cosa. Aunque yo venga todos los domingos a la iglesia, aunque yo dé ofrenda, aunque mapee el piso, aunque dé clase los viernes, aunque cocine, Abra la boca. Ah, no hay break. no es por, ¿verdad? No es por todas esas obras. So, la salvación es por gracia y por la fe en Jesús. Sí, que el amor no es un elemento fundamental para la salvación, pero es el fruto y la evidencia primordial de la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que nadie se salva por obras ni por amar perfectamente, sino por confiar en Jesús. Y el amor es una evidencia de una fe viva. El que no ama, de acuerdo a Santiago 2:17, no ha conocido a Dios porque Dios es amor, ¿verdad? Y la fe sin obra es muerta. O sea que esto significa que el verdadero creyente mostrará amor porque Dios vive en él y Dios es amor. Amén, así es. ¡Au! Está difícil Sí, eso. Así que Por eso es que yo no vengo a la iglesia ya. ¿Sí? Porque eso no es fácil. El que tú puedas amar a tu prójimo a pesar de que tú no esperas nada. El amor de Cristo fue sacrificial, porque los que estaban ahí crucificándolo y mofándose no lo amaban, pero Él mostró un amor sacrificial. Él no estaba esperando que lo aplaudieran y le dijeron, perdón Jesús, te amamos. Era relajando, eso era un chiste. No, ¿sí? Es un amor sacrificial, no esperando nada a cambio. Tú le puedes mostrar amor a esa persona, no esperando que él te ame para atrás, pero tú lo puedes amar. Tú le puedes hacer un favor y tú le puedes hacer muchos favores. Y de momento esa persona dice, la Biblia dice que le estás creando ascuas de fuego, porque dice, yo le hago mal a esta persona y mejor me trata. Yo no entiendo por qué me está pasando, ¿verdad? Entonces, es cuestionable tu relación con Dios y tu salvación si tú no puedes amar, porque es una evidencia. Y ¿qué más dice la Biblia ahí? Si no amas. dice, hay unos versículos aquí bien interesantes, ¿verdad? Dice, 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. A los hermanitos, a los hermanitos. Espérate, Que nos pisan las pezuñas y nos muerden las orejas. Así que es como es interesante Santo. porque dice, tú pasas de muerte a vida y ¿por qué tú lo sabes? Porque amaste a tus hermanos. Mira, Okay. cuando yo me convertí, yo amaba hasta al diablo. Lo quería abrazar y darle un beso. Porque cuando tú estás lleno del amor de Dios, es inevitable que tú vas a amar a todo el mundo. Y tú quieres hablarle a todo el mundo y bendecirlo. Y vamos a orar. Y qué chévere, ven acá. ¿Por qué? Porque ahora hay uno que vive dentro de ti, que es amor. Y eso que está dentro de ti se va a manifestar. Si no se manifiesta, es que knock, knock.
Who's there? Metal que retiñe. I don't know. A lo mejor es un Ichabod, ¿verdad? Y ya el espíritu no está ahí, el templo está vacío, ¿sí? Wow. Porque Dios te da la capacidad de amar. Sí. Sí. Y eso para unos puede ser instantáneo, puede ser un proceso. Yo me acuerdo de un hermano aquí, no le voy a decir el nombre, me decía, mira, esta persona lleva años conmigo. Y yo, ¿cuándo tú crees, pastor, que es el momento adecuado para yo pedirle perdón? Yo le dije, ¿qué edad tiene? 82, pues ahora mismo, móntate en el carro, ahora mismo y pídele perdón, porque después que está muerto está tarde, ¿me entiendes? Entonces, el pedir perdón es que es una decisión. ¿Y quién es darle bien ahí? Tú estás dejando que esa cosa te entretenga todo el día. Y dale, y dale. Sal de la cárcel. Esa persona está viviendo feliz y tú estás amargado aquí. Salte de la cárcel. Es una decisión. Tú nunca en tu naturaleza humana vas a querer perdonar a nadie. Eso es verdad. ¿Sí o no? O estoy entre querubines aquí. Sí, tu naturaleza no está a pedir perdón. Es decir, es mi culpa, perdóname. No. Guía el carro tuyo mediodía en la calle. Sí. He visto cristianos que sacan señales de dedo y se atravesan el carro. En el nombre de Cristo te voy a meter un macanazo. Sí. Y ese era el pastor. Válgame, tenemos que movernos. No, sí, ok. Nada, pues déjame compartir dos textos y seguimos a la próxima pregunta. Entendiendo, nuestro amor no es perfecto. O sea, nosotros nos vamos perfeccionando en Cristo, ¿verdad? Hay en Filipenses 1:6 dice que el amor se perfecciona en nosotros por medio de Jesucristo, que fue el que comenzó la obra en nosotros. No es obra tuya. Sí, es eso lo lo que hay comienza, dentro de ti. es lo que comienza Él. Y entonces, y lo dejo con esta. Dale primera de Juan ahí para que goce. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Para que tengamos confianza. ¿Por qué? En el día del juicio. ¿Tú quieres que yo te perdone? Ponte el CD número 4 allí. Y tú le diste perdón a este y este. Y me está pidiendo que te perdone. Es para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Ok? Suéltalo. Suelta ese vagón, papá. Ok, si no amas, debes reflexionar sobre tu fe, ¿verdad? Porque el amor es la evidencia real de que Cristo vive en ti. Amén. El amor imperfecto no anula la salvación, pero la ausencia total del amor puede indicar que algo no está bien con tu fe y tu relación con Dios. La salvación no depende de ser perfecto en el amor, sino en confiar en Jesús y dejar que Él te transforme al amor incondicional de Él. Yo lo que quiero es meterte un puño, pero el Cristo que está en mí me está redarguyendo y me dice que te abrace. ¡Ah! Dios mío. Y que te perdone los 1,000 pesos que me debes. No lo mencione eso. Sí. Increíble. ¿Viste? Esto es práctico. No es que, yo llevo 60 años sirviendo al Señor. No importa. Si no hay perdón en ti, si no, el amor de Cristo no se manifieste por cada poro que tú tienes en tu cuerpo, metal que retiñe. Lo dejamos ahí porque ya veo una mayúscula. La T ya nos subiendo está. por ahí. Ok. Viene guardando un poquito relación con la anterior. Dice, vemos mucha tristeza, enfermedades y desesperación. Cada vez somos menos tolerantes. ¿Por qué es tan difícil dar el amor de Dios? Yeah. Palabras con luz. Wow. So, te está poniendo un panorama. Dice, lo que veo es tristeza, enfermedades, desesperación. No nos toleramos. ¿Por qué es tan difícil dar el amor de Dios en esas circunstancias? Porque ahora mismo estamos viviendo en un tiempo, ¿verdad? Donde esto es claro, ¿verdad? Muchas cosas están pasando. Enfermedades, desesperación.
intolerancia uno por los otros y mostrar ese amor que Dios nos está diciendo hacia esas personas, es como tratar de escalar una montaña bien alta. Hay unas razones, ¿verdad?, que nos da y nos tira otra pregunta: ¿por qué es tan difícil el amor de Dios, verdad? No es que el amor de Dios sea difícil, lo difícil somos nosotros. Es manifestarlo. Ese fruto Sí. lo paramos, lo tenemos que parir. Sí, porque el amor de Dios, como el pastor estaba hablando, ¿verdad?, fue uno sacrificial, puro, Incondicional. y es la base, ¿verdad? Él le dice, Él es amor. O sea, de ahí surgimos, ¿verdad? Surge el amor que nosotros podemos sentir por los otros. Por eso, si no lo conocemos, nosotros no tenemos la capacidad de amar a nadie si Dios no está en nosotros. Así que amar a Dios, ¿verdad?, significa muchas veces vamos a tener que poner que los demás por encima de nosotros. Perdonar, como dice el pastor, sin límite. Dar sin esperar que nada a cambio, ¿verdad? Pues si tú estás amando esperando algo a cambio, pues eso es un amor condicionado. Eso no es un verdadero amor. Yo te perdono, si tú me perdonas. No. Nosotros tenemos que saber que el amor que tenemos que manifestar es uno que tú lo das. ¿Sabes? Si tú vas a ayudar a alguien y tú estás diciendo, lo voy a ayudar para que más adelante alguien venga y me ayude también. Wow, ese punto está difícil. Miren la cara de esa gente. Ahí. Válgame. Los tocó. Ese llegó profundo. Santo. Vamos a hacer un llamado ahora mismo. Un llamado. Estaban las caras así. No había mucho contentamiento ahí. Viste que la vida cristiana tiene que ser práctica, no religiosa. Por eso yo soy antirreligión, ¿me entienden? Porque la Biblia, el Evangelio es práctico, no es complicado. ¿Ok? Amen. Vamos para encima. Okay. Y Romanos 5:5, ¿qué nos dice? Háblame. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Así que tú no tienes excusa. En tu naturaleza caída, carnal, no está en ti. Pablo lo dijo, he descubierto que hay 2 leyes que operan en mi cuerpo. ¿Verdad? Él lo dijo. Pero mira lo que dice en Romanos 5. Pero el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Así que aunque tu carne no quiera, Dios nos da la fuerza y la capacidad para amar más allá de lo que usted y yo podemos imaginarnos, porque su amor no depende de nosotros, sino de Él, obrando en ti. Amén. ¡Pum! ¡Boom! Se acabó. Tiramos. Estamos claros. No. Estamos claros. Hay ahí. otra. Ok. Sí, todavía esto no termina. Y antes, avanza. Tenemos una ahí que dice, una T de nuevo. Fueron Adán y Eva salvos. Válgame Dios, qué Válgame, profundo. Esta pasó. gente está preocupada por Adán y Eva. A ver, Muchacho, mira, hasta tarde ya esa gente. mira, esto es fácil. Esto es fácil. Cuando usted esté en el cielo, Lo usted saluda. va a saber quién es Adán. Sí. Es el único que no tiene ombligo. Sí. Sí. Cuando tú lo veas, levanta la camisa. Mira, es Adán. No, claro. Sí. Tiene una fila larga detrás, exacto. Yo voy a estar esperando por Moisés, no Adán. La Biblia no nos dice explícitamente, ¿verdad?, qué pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Pero podemos inferir a base de lo que la Biblia nos enseña, la verdad bíblica, ¿verdad? O sea que la Biblia nos dice que murieron espiritualmente Adán y Eva sin esperanza. Aunque pecaron, Dios siguió interactuando con ellos. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo primero que hizo fue que los vistió de ropas de pieles, los cubrió, lo cual nos señala el plan de redención de Dios, de cubrir los pecados del hombre con la sangre o las pieles de un animal inocente. Lo vemos desde ese momento, el plan de redención manifestándose en Génesis, ¿ok? Y nos alerta a la futura redención en Cristo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Eso lo vemos implícito ahí en Génesis desde el comienzo, ¿verdad? Entonces, Génesis 3:15 nos establece, ¿verdad?, que ese Redentor vendría por medio de la simiente de la mujer, la cual es la primera profecía o la primera promesa de que vendría un Cristo, ¿verdad?, un Cordero de Dios en la Biblia.
Así que también podemos inferir, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento, antes que se manifestara Cristo, perdóname, necesito un café, que la fe en Dios o el creer en Dios le era atribuido a justicia, como justicia al hombre, ¿verdad? Lo vemos en Hebreos 11:4, lo vemos en el 12:23. Así que la salvación siempre está motivada por la fe o la creencia, aún antes de que Cristo fuera resucitado. ¿Cómo lo sabemos? Porque Romanos 4:10 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, entendemos que aunque Adán y Eva pecaron, creían en Dios porque caminaban y hablaban con Él. Pecaron, Él les cubrió, ¿verdad?, con las pieles de animales, mostrándole el plan de redención. Y estoy seguro que Adán y Eva también estaban en el ¿cómo se dice? No, en el pecho de Abraham. En el seno de Abraham. En el seno de Abraham, cuando Jesús está en la cruz, su espíritu desciende. ¿Y a quién le está predicando? A los que murieron, a los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Sí? Así que podemos inferir, basado en eso, que Adán y Eva, el hombre sin ombligo, va a estar allá. ¿Ok? Ok. Por lo que estaban preocupados por Adán y Eva, ya saben que se lo van a conseguir allá. Pueden sacar la cita ya. Ok. Vamos acá. Hay más. Mira, nos queda una más aquí. No, dos. Ok, nos quedan un par más. Sí. Ok. Esta es interesante. Está así. Háblame, aquí sí, aquí está bien buena. Dice, Génesis 1 y 2. Gap Theory. Hubo un lapso de tiempo, dice, hubo un lapso de tiempo significativo entre estos dos versículos. Pudo haber sucedido la rebelión de Satanás en este tiempo. ¿Qué pasó entre Génesis 1:1 y 1:2? Esa es la pregunta. Muchos, ¿verdad? O la persona que trajo esta pregunta. Muchos influencers. Sí, que crean esta teoría. ¿Es que está basada? Sí, ¿En qué dos versos? Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego en Génesis 1:2 que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok. Tú coges la teoría de ellos y yo la voy a debatir al final. Ok, perfecto. Ok, pues ¿qué dice esta teoría? Policía bueno y policía malo. Ok. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría propone que existe un lapso de tiempo significativo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Que hay una brecha de tiempo entre esos dos versículos. Ya que Génesis 1:1 está describiendo la creación original perfecta de los cielos y la tierra, pero después, por algún evento, ¿verdad?, como algunos creen, la caída de Satanás o un juicio divino, la tierra quedó desordenada y vacía, en caos y destrucción. Entonces, Génesis 1:2 describiría un estado que le llaman un estado post-caótico, o post-caos, antes de una recreación o una restauración que ocurre en los siguientes días, ¿verdad? Del versículo 3 en adelante. De la creación. Sí, ¿sabe qué? Dice, del versículo 1:1 al 1:2, dicen, ahí posiblemente ocurrió la rebelión de Satanás, y cuando él los lanzó, cayó en la tierra, Satanás hizo un estrago en la tierra, y por eso dice en el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Verdad? Esa es la teoría. Estamos hablando de la teoría. ¿Y qué significa una teoría, Francisco? Que no hay manera de corroborarlo. No hay evidencia. No hay una evidencia. Ni bíblica y no bíblica. ¿Por qué se propone esta teoría? ¿Verdad? Dice, la teoría se basa en lo siguiente. ¿Cómo puede la tierra estar desordenada y vacía si Dios la creó buena al principio? Como dice Génesis 1:31. Entonces, la teoría de esa brecha permitiría entonces que la tierra pasara por un estado de destrucción antes de volver a crear, ¿verdad? Lo que le llaman una recreación. Algunos creen que la brecha podía explicar millones o miles de millones de años entre la creación original y el relato de la creación de los 6 días. Con esta teoría ellos buscan como armonizar eso, ¿verdad? Con la edad que tiene la tierra de millones de años. ¿Qué implica?
Génesis 1:1 la creación es original y perfecta. Luego ocurre un juicio o catástrofe, posiblemente la caída de Satanás. La tierra queda en un estado caótico y Dios vuelve y recrea la tierra y le da vida en 6 días. Y en ese proceso la restaura. Ok, eso es basado en esta teoría. Ahora yo digo contraparte. que es una teoría y ya están, no por la creación, sino están hablando de otra recreación, ¿verdad? Si esto fuera un componente importante, estaría claramente plasmada en la Biblia. Número 1, sigue siendo una teoría, ¿verdad? En la palabra en el hebreo, desordenada y vacía, se interpreta como la tierra sin forma, no necesariamente destruida y sin habitantes o animales. O sea, por eso hay que ir a la palabra raíz, ¿verdad? Cuando estos intérpretes, entienden desordenada y vacía, ellos no están yendo al hebreo para entender que lo que significa, no es que eso estaba destruido y alguien lo dañó, era que no estaba todavía formado, ¿verdad? Y estaba vacía porque todavía Dios no había creado nada. Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes? Les voy a dar esta ilustración que me ayudó a mí. Cuando Dios dijo, creé todo esto, deja crear el hombre. Y había un fanguito allí en el campo, cogió una pala, hizo así, ¡plá! Y lo tiró. Y Adán en ese momento, ¿cómo estaba Adán? ¿Ah? Deforme, desordenado y vacío, no tenía vida, no tenía aliento de vida. Hasta que, ¿qué? Dios, ¿qué? Lo formó y sopló aliento de vida. No quiere decir que algo pasó antes con Adán, que lo destruyó. El hebreo nos dice que estaba sin forma y vacío porque no había espíritu de vida en él aún. Vamos a mirar el otro ejemplo. Cuando Dios crea a Eva, él dice, no es bueno que el hombre esté solo, y le creó una ayuda idónea. Usted que se ve bien linda la mujer cuando la sacó del costillar y la tiró en el piso. Si tú miras la costilla esa, tú vas a decir, ay, qué Eva bonita, qué elegante se ve. No, estaba ¿qué? No tenía forma, estaba ¿qué? Vacía. O sea, no podemos buscarle los 5 patos al gato. La palabra es claro, ¿verdad? Y la raíz de la palabra lo explica claramente, ¿verdad? Así que la gap theory establece que hay una contradicción bíblica. No la hay, ¿verdad? Y le di esos ejemplos. Y está el ejemplo de ¿qué? Del alfarero. ¿Ah? ¿Por qué Dios usa esa figura? Hay una masa de lodo de nuevo, deforme y vacía. ¿Y qué hace el alfarero? Le da forma. I rest my case. Ok, voy a aportar un punto más a eso. Vamos, dale. Que estaba leyendo en el libro de Salmos, si quieren lo pueden buscar, Salmo 104, 5-9, para darle un poquito más de contexto. Me gusta. Zúmbale. Dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos. O sea que la tierra tiene cimientos, acuérdense. Flat Earth. No está volando. Ok, está bien, pero no voy a entrar ahí. Dice, no será jamás removida. Ok. Dice, Flat Earth. con el abismo como con vestido la cubriste. Esa palabra abismo, cuando tú buscas el original, esa palabra de que es un abismo es la profundidad de agua. Eso es mucha agua. ¿Qué está diciendo? Cuando Él formó la tierra, dice, la cubriste como con un vestido con abismo, la forraste de agua. Un domo. ¿Ok? Un arcoíris. Okay. Después dice, sobre los montes estaban las aguas. ¿Qué significa? Que donde estaba la tierra, los montes, las montañas, estaba el agua encima de esos montes. Era un fanguito, ¿Okay? como el bajo fanguito de Río Piedra. ¿Qué dice? A tu reprensión huyeron cuando Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas. Dice, al sonido de tu trueno se apresuraron. ¿Qué hicieron los montes? Dicen, subieron. O sea, que estaban debajo del agua. Mira el agua aquí. Los montes empezaron a subir. Y ahí, ¿qué pasó?
Le dio forma. Y empezó a verse, se separó lo seco, que se le llamó tierra, de lo que ahora entonces ya no se llama un abismo, porque en Génesis 1:9 dice, y ahora a lo seco se le llamó tierra y a las aguas se le llamó mares. Ya no es un abismo de agua, ahora hay tierra y hay mares. ¿Ves? ¿Y por qué estaba en tiniebla? Porque todavía no había creado la lumbrera para separar el día y la noche. O sea, está bien claro. Él te está describiendo cómo fue que ocurrió eso. Lo que había era tierra, monte y encima un abismo de agua. Y ahí entonces surge la tierra, ¿ves? Tierra plana. Y dice, y de ahí entonces descendieron los valles, y dice, el lugar que tú le fundaste, le pusiste término, ¿verdad? En las aguas para que no traspasaran y no volvieran a cubrir la tierra, ¿sabes? No van a volver otra vez a ver el abismo ese. No van a cubrir las aguas, la tierra más. Por eso, ¿verdad? Cuando vi esto y dije, wow, que claro se ve que no es, o sea, que esto rompe con la teoría, porque no es que estaba destruida, es que todavía no había un orden, y por ahí empezó el Señor. Y una vez hecho, entonces ahora empezó, ok, y empezó a hablar, y salieron los animales de las aguas, las aves de los cielos, ¿ves? Como estábamos nosotros. No es que había no es que había una destrucción, simplemente estaba sin forma, vacía. Sin forma. Y ahí cuando Él pasa por encima, como dice, cuando el Espíritu de Dios pasa por encima de la faz de las aguas, de ese abismo, ahí, ok, vamos a darle forma a esto. Crear la imagen de Cristo en ti y en mí. Ahí está, el alfarero. Amén. Hey, buenísimo, Okay. Me gustó ese. Vamos, el último. ¡wow! El último del día de hoy. Vamos para encima. Una Vamos duda, hay una duda aquí. Duda sobre 2 de Samuel 11:4. La parte, ¿cuál parte? Ayúdame. Luego ella se purificó de su inmundicia. Está citando esa parte de ese verso. ¿De qué estamos hablando, Pastor Francisco? Pues mira, ahí ese es el relato de cuando David, cuando se entretuvo en el palacio, que no fue a la guerra, y vio a aquella mujer llamada Betsabé, y llamó la atención. La codició. La codició. ¿Y cometió qué? Cometió adulterio con ella. ¿Y a qué se refiere esa frase? Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando dice la palabra que dice que David envió los mensajeros, la tomó, vino a él durmió con ella, y luego de eso dice que ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, ¿verdad? De ahí sale ese texto que es que esta persona tiene la duda. Entonces, ¿qué significa se purificó de su inmundicia? Ok, cuando hablamos de inmundicia, ¿verdad? Cuando la ley menciona la palabra, en la ley de Moisés se menciona una mujer que es inmunda, se refiere al contexto de la menstruación de la mujer, ¿verdad? Cuando la mujer está en su menstruación. Entonces, en la ley mosaica, una mujer que estaba en su periodo menstrual era una mujer considerada, ¿verdad? Ritualmente impura, ¿verdad? No es que estaba en pecado, simplemente ritualmente no cumplía con el protocolo de limpieza espiritual que practicaban los judíos bajo la ley. Ok, pero para darle un poquito de contexto, ¿verdad? Levíticos 15, 19 al 24 establece que una mujer era impura por 7 días durante su menstruación. Decía que todo el que la tocara, incluida su cama, era impuro, y que al terminar su periodo ella debía purificarse, ¿verdad? Normalmente con agua, para quedar, ¿verdad?, ceremonialmente limpia. Entonces, ¿qué ocurrió? Betsabé estaba haciendo ese rito de purificación en ese momento, ¿verdad? Según la ley le había determinado, ¿verdad?, que hiciera, ¿verdad?, según terminaba su ciclo. Ok, pastor, ¿por qué ese detalle es importante en el relato? Bueno, es bien bueno porque la palabra habla con mucha claridad, porque algunos pudieran pensar que ese hijo no era de David, sino que era de su esposo. Pero al claramente presentar que ella estaba al final del 7º día de su ciclo de periodo, indica que ella no estaba encinta de su esposo. Y que ustedes saben, el ciclo de ritmo ese, para evitar bebé, ¿verdad? Que yo lo usé una vez y quedé preñado. No me funcionó. Después del 7º día, la mujer está más fértil que nunca, ¿verdad? Y ahí ve, eso es lo que pasó, ¿verdad?
ella quedó encinta del rey David. Fue un acto de adulterio. El problema más grande de ella aún así practicó la ley de purificación, aunque técnicamente ella pecó, pero la ley decía que tú no puedes resistirte al rey. So, ella tuvo que ceder, ¿verdad? Exacto. Hasta ahí voy a llegar porque entonces vamos a entrar en un montón de cosas, pero suficiente es que usted entienda que en esa frase, cuando dice específicamente, luego ella se purificó de su inmundicia, estamos hablando de un protocolo de limpieza ceremonial que practicaban los judíos, ¿verdad? Otro protocolo también que practicaban los judíos era que los fariseos no pasaban por los cementerios, ¿verdad? Sí, y por eso el Eastern Gate de la ciudad de Jerusalén, Solomani, bajo el reinado de él, sabía que ellos practicaban los judíos la pureza ceremonial, por ende, él selló esa puerta del este que da hacia los montes de los olivos y plantó un cementerio ahí mismo para asegurarse de que la profecía que estaba establecida en la Biblia de que Jesús regresaría en su segunda venida a Israel desde los montes de los olivos y entraría por el portón este, ¿verdad? Los musulmanes hicieron eso adrede, sabiendo que los judíos practican este protocolo ceremonial de limpieza espiritual. ¿Ok? Es otro ejemplo. ¿Sí? Sí, y hay varios, ¿verdad? También cuando los leprosos, ¿verdad? Si alguien era, ¿verdad? Se sanaba de lepra, pues tenía que pasar también por un rito de purificación, ¿verdad? Que eso, y a todas esas personas pues se le llamaban inmundos, ¿verdad? No era que estaban poseídos ni nada, simplemente que pues no cumplían con lo que los rituales de la ley de Moisés. En estos tiempos muchas veces una enfermedad en tu familia o en ti, los religiosos lo consideraban como una maldición de parte de Dios, como un acto de la justicia de Dios, que no es así, ¿verdad? Jesús rompió ese patrón, ¿verdad? Acuérdate que nosotros no practicamos el judaísmo, pero el judaísmo era parte de la cultura natural y espiritual y religiosa del pueblo de Israel. Por eso es que hasta hoy ellos se vistan de negro y blanco. Los judíos ortodoxos están de luto porque el templo, ¿sí? Desde que fueron expulsados por todas las naciones, la gran diáspora, ellos están de luto porque el templo es una parte integral de su cultura natural y religiosa. Por ende, hasta que no hagan el próximo templo, que está por construirse, siguen vistiéndose de luto. ¿Ok? Que es otra manifestación de otro protocolo que ellos tienen, ¿verdad? Ellos cantan. De hecho, la música hebrea, ellos usan ciertas notas y son las notas más bajas, monótonas, porque están de luto. Cuando Jesús regrese, entonces van a usar en la escala musical los tonos altos, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Para que es otro protocolo que ellos usan, ¿verdad? En el judaísmo. ¿Ok?